Bueno, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de cómo defenderse del mal. Nos quedan dos clases de este tipo y luego vamos a empezar con cómo moverse hacia el bien, que es la otra secuencia de clases que complementan este trabajo. Estamos de momento con las autodefensas y estamos revisando a Dion Fortune. Vamos a empezar con la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada Burger. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, infinitas las divinidades que ayudan a la humanidad en su progreso y desarrollo, los amados Chohan, Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada para entender estas profundas verdades. También nos dirigimos a nosotros mismos, nuestros yoes superiores. Y tenemos el compromiso de ser como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a continuar con Dion Fortune. Tenemos en función de las cosas que me van preguntando, me van escribiendo, voy repitiendo o por lo menos eh, volviendo a tomar o volviendo a encarrerarnos con ciertas cosas. Aquí tenemos una frase con la que quiero empezar esta clase. Dice lo siguiente, en los signos del ataque psíquico. Si miramos al universo alrededor nuestro, no podemos dejar de realizar que debe haber algún plan rector que coordine su infinita complejidad. Si tomamos en nuestras manos y examinamos minuciosamente cualquier cosa viviente, pese a lo simple que sea, debemos realizar igualmente que la ordenada diversidad de sus partes se construye sobre un armazón determinante. La ciencia ha buscado en vano este principio organizador, nunca lo encontrará en el plano físico, porque ahí no existe, pues no es físico. No es la naturaleza inherente de los átomos lo que hace que se dispongan en complejos patrones de tejidos vivientes. Las fuerzas conductoras del universo, el armazón sobre el que está construido en todas sus partes, pertenece a otra fase de manifestación distinta de nuestro plano físico, teniendo otras dimensiones que las tres a las que estamos habituados y siendo percibida por otros modos de conciencia que aquellos a los que estamos acostumbrados. Esta frase, que es muy fuerte, muy potente, nos indica entonces que estamos todos sumergidos en un proceso tridimensional donde no tenemos acceso a todas las respuestas. No nos queda más que escuchar a las personas que sí tienen esa capacidad y que han decidido compartir con nosotros todo este conocimiento. Bueno, esto en relación a la persona que preguntó esto. Vamos ahora con la otra pregunta que tiene que ver con Fohat. Fohat es una idea abstracta. Nada produce todavía por sí mismo, es simplemente el poder creador en potencia, en virtud de cuya acción el noumeno de todos los fenómenos futuros se divide, por así decirlo, para reunirse en un acto místico, suprasensible y emitir un rayo creador. En el segundo es el oculto poder electrovital, el Fohat. En primer lugar es la idea abstracta. En segundo lugar es el poder oculto electrovital personificado, electrovital, que bajo la voluntad del Logos creador une y combine todas las formas, dándoles el primer impulso, que con el tiempo se convierte en ley, la fuerza activa de la vida universal, el principio animador que electriza cada átomo haciéndole entrar en la vida, la eminente unidad que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados. 3. Penetrando en el seno de la sustancia inerte, prakriti, la impulsa a la actividad, la mueve. Primero caóticamente, después rítmicamente. Después empieza la danza, que dice Ari de Geus, la danza del universo, y guía las primarias diferenciaciones de los 7 planos de conciencia cósmica. Cuarto, obra sobre la sustancia manifestada o elemento único, y lo primero que hace es diferenciarlo en varios centros de energía. Pone en acción la ley de evolución cósmica que, obediente a la ideación de la mente universal, hace brotar a la existencia todos los diversos estados del ser. En el sistema solar manifestado, ¿de qué se trate? Es el misterioso lazo que une al espíritu con la materia,
el sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino quedan impresas en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Así pues, Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado desde otro punto de vista, es el medio inteligente, la potencia directriz de toda la manifestación. El pensamiento divino transmitido, hecho manifiesto por medio de los Yan Chuans, los arquetipos del mundo visible. Y en la última idea, en su calidad de amor divino, Eros, el poder eléctrico de afinidad y simpatía, Fohat, es presentado alegóricamente tratando de unir al espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada en el hombre. Y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Cada mundo tiene su respectivo Fohat. Esta parte es importante. Cada mundo tiene su respectivo Fohat. Así es que hay tantos Fohats como mundos, variando cada uno de ellos en su poder y grado de manifestación. Los Fohats individuales forman un Fohat colectivo universal, aspecto entidad de la única absoluta no entidad, que es la seidad absoluta. Yo les sugiero que estas cosas que luego van preguntando, pues las discutan o las analicen con cuidado. Esta es una selección nada más de ideas acerca de Fohat y acerca de por qué los átomos unidos, reunidos en moléculas, tienen el comportamiento que tienen y cómo es que la ciencia no puede llegar a este tipo de razonamientos. Y lo que estamos viendo acá de ataques psíquicos, etcétera, pues tiene que ver con aquellos campos en donde se desarrollan ciertos ataques que no son o que no pertenecen directamente a la parte de la realidad tridimensional que todos habitamos, pero aunque no pertenecen a ella, sí la afectan. Y eso entonces es muy importante tenerlo en consideración. Bueno, aquí tenemos una idea de Parabraham para que también la revisen ustedes. Esto ya se están viendo en otras clases. Sin embargo, es una síntesis muy, muy bien hecha respecto a cómo se va desdoblando el universo hasta llegar a donde estamos. Finalmente, la naturaleza septenaria. Hablamos de la tercera dimensión del plano físico, pero también hay otros. Hay también la división quinaria o vedantina, aquí hay dos, la septenaria, la teosófica y la quinaria o vedantina, que considera el hombre 5 cosas o envolturas llamadas amanaya cosa o cuerpo físico, luego pranamaya cosa, que corresponde al principio vital o prana, el doble etérico o cuerpo astral, el monomaya cosa, el alma animal y las porciones inferiores del manas o principio intelectual, el viñamaya cosa, el alma intelectual o esencia de la mente, en andamaya cosa, el alma espiritual o buddhi. En esta clasificación nos incluyó el Atman, por razón de ser universal, y lo consideran los benedictinos como un principio humano, no lo consideran como un principio humano. Y esta es la que utilizamos los teósofos, la clasificación esotérica, mejor dicho, semi-esotérica llamada septenaria. Primero Atman, ya lo sabemos, Buddhi, el alma espiritual, 3 manas o mente o alma humana. Kama Rupa, alma animal, asiento de los instintos, deseos y pasiones. Prana, vida, o sea, la porción de Jiva, que es el cuerpo físico que se ha apropiado, el Linga Sarira, cuerpo astral doble etérico, el vehículo de vida, y finalmente pues, el cuerpo físico, el Stula Sarira. Bueno, y ahora regresamos y ahora sí nos metemos de lleno otra vez a continuar con la obra que habíamos empezado a observar, a analizar de Dion Fortune. Bueno, los métodos de ataque oculto empleados en la Europa moderna, dice ella, que también es moderna, más o menos una generación atrás de nosotros, pero se puede considerar moderna, son exclusivamente mentales. Repito, los métodos de ataque que ella está comentando que hay en Europa, según su experiencia, son exclusivamente mentales. Dice, hasta donde mi experiencia de ellos ha llegado, en cualquier caso. Es decir, trabajan por la mente sobre la mente y solo afectan a las condiciones físicas incidentalmente. En el este, Europa del Este y entre gente primitiva, sin embargo, han de ser considerados otros aspectos, pues bajo condiciones primitivas de vida y sobre suelos vírgenes se halla en uso un tipo de magia mucho más etérico. Para estas operaciones etéricas se requieren sustancias materiales a fin de que el magnetismo unido a ellas pueda ser utilizado. Repito, para estas operaciones que se hacen de manera etérica en el oriente de Europa, se requieren sustancias que sí pertenecen al plano físico, es decir, sustancias materiales, a fin de que el magnetismo unido a ellas, a estas sustancias, pueda ser utilizado o manipulado por los hechiceros. Peines, uñas cortadas, ropas usadas, objetos de uso familiar, contienen todos el magnetismo que los hechiceros desean. En consecuencia, debería tenerse mucho cuidado en ver que tales cosas son efectivamente dispuestas cuando se desechan, sabiendo que cuando se desechan estas cosas
llevan magnetismo personal. Los peines y las uñas deberían ser quemados rápidamente. La ropa desechada no debería permitirse nunca que abandonase la posesión de su dueño hasta haber tenido al menos una exposición de 3 días al sol y al aire libre para desplasmarla. El magnetismo será expulsado más efectivamente si las vestimentas se depositan sobre la tierra que si se cuelgan en una cuerda, porque la madre tierra absorbe. Lo mismo se aplica al mobiliario. La silla que ha sido el asiento acostumbrado de alguien y sobre todas las cosas la cama deben ser completamente aireadas. Dice, en consecuencia, debería tenerse cuidado en ver que tales cosas, es decir, las uñas, etcétera, todo lo que estábamos hablando, tales cosas son efectivamente dispuestas cuando se desechan. Los peines y las uñas deberán ser quemados rápidamente para evitar entonces que cualquier persona lea nuestro magnetismo. La ropa desechada no debería permitirse nunca que se abandonase la posesión de su dueño hasta haber tenido al menos una exposición de 3 días al sol antes de tirarse, para que esté desmagnetizada, para que se desplasme y al aire libre. El magnetismo será expulsado más efectivamente si las vestimentas se depositan sobre la tierra, que si se cuelgan en una cuerda, no colgarla sobre una cuerda, ponerla para que puedan recibir los rayos del sol sobre el piso, sobre el suelo. Lo mismo se aplica al mobiliario. La silla que ha sido el asiento acostumbrado de aquella persona que ha magnetizado a la silla por estar continuamente en ella, pero sobre todas las cosas la cama. Deberán ser completamente aireadas y soleadas antes de ser abandonadas. Las mismas precauciones son útiles si se ha comprado cualquier artículo de segunda mano porque no sabemos de dónde viene y qué tipo de magnetismo trae. Todo lo que vimos al interior de esta clase es para que veamos que hay cosas mucho más reales que las que están en este plano y por supuesto las cosas de este plano conservan de alguna manera un electromagnetismo que de alguna manera hay que considerar. El manejo de los desechos nocturnos deberá ser cuidadosamente dispuesto y encargado a sirvientes de confianza, dice John Fortune, estando constantemente en uso abundantes desinfectantes y desodorantes. Deberán observarse precauciones para impedir que cualquier nativo obtenga acceso a excrementos frescos, después de que el calor animal se ha ido de ellos. Su vapor mágico ha disminuido grandemente. Después de que el calor animal se ha ido de ellos, el valor mágico ha disminuido grandemente. Un pañuelo sucio también es un vehículo magnético efectivo. Y también lo son los vestidos de un herido que ha sangrado. Cualquier cosa, de hecho, que lleva trazas de los residuos de un cuerpo, lleva el magnetismo del dueño de ese cuerpo. Pero aparte de cualquier cuestión de ataque psíquico, hay dos sustancias que son especialmente apreciadas con fines mágicos, y estas son el fluido seminal y la sangre menstrual, o ambas en conjunto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando un hechicero quiere ir tras una víctima y tiene una ruta de ataque, digamos una ruta kármica, empieza a buscar a la víctima y lo que va a buscar es el magnetismo. El magnetismo lo va a trabajar de manera mágica, como aquí dice en el primer párrafo. Si no tiene una vinculación kármica, también puede atacarlo, aunque no va a ser tan fácil, porque al no haber entonces una vinculación kármica primaria ni secundaria, va a ser mucho más difícil que el hechicero pueda tocarle. Pero al final el hechicero va a necesitar el magnetismo para poder hacer su operación mágica. El primero se usa en ritos de fertilidad, hablando entonces de los fines mágicos de las dos sustancias que tienen que ver con los fluidos seminales o los fluidos que tienen sexuales y la sangre menstrual. El primero se usa en ritos de fertilidad, la segunda en ciertas formas de evocación. Estas sustancias son extremadamente difíciles de encontrar en tierras primitivas, porque los nativos, conociendo su significación, las guardan de modo sumamente escrupuloso. Pero el membership no tiene sospechas y permite que las ropas sucias y la ropa de cama vayan a las manos de las lavanderas para disponer de ellas a su discreción, satisfechos mientras los trajes mismos retornan a salvo al final de la semana, porque las personas en este plano solamente vemos las cáscaras de que la ropa esté limpia, pero no estamos viendo la parte magnética que estaba en ellas. Hay muchas partes del mundo en el que la venta de estas sustancias mágicas es una línea lateral provechosa para los negocios de las lavanderías. En Europa la sangre menstrual y las heces son parte de las sustancias mágicas de la misa negra, formándose en patenas de harina de trigo. Un método venerado por la antigüedad de aclarar una mala atmósfera psíquica fuera de una casa, y uno que ha sabido en mi propia experiencia que es efectivo, es esparcir ajo por el lugar, dejarlo por la noche y después recogerlo y quemarlo al día siguiente.
entre la gente del campo cuando se hacen las cascarillas de ajo que se reparten por toda una habitación cuando está muy cargada. Y entonces luego se recogen y se queman. Bueno, y después recogerlo y quemarlo. Entre la gente del campo, cuando se esperan visitantes desagradables, se sitúa a veces una cebolla en un vaso sobre la repisa de la chimenea, como si fuera un bulbo de jacinto, y se quema solemnemente en el fuego de la cocina tan pronto como se han marchado los seres indeseables, las visitas no gratas, creyéndose que la tribu de las cebollas tiene la propiedad de absorber las emanaciones nocivas de las personas que con muy mal rollo han llegado de visitas. Bueno. Métodos de defensa 2. Acabamos el primer capítulo, por lo menos algunas de las trazas importantes del primer capítulo, en el entendido de que el ánimo para ustedes es que compren el libro y lean esto si es que tienen interés en hacerlo. Y les recuerdo que el interés de esta clase solamente es que para los teósofos tengamos conocimiento porque se nos van a acercar más de una vez personas que están recibiendo ataques y tenemos que saber de qué se trata. Y cuando nosotros sepamos que están recibiendo ataques, pues tengamos por lo menos la información necesaria para que como teósofos podamos por lo menos orientar. Y la segunda opción o la segunda posibilidad es que nosotros seamos las víctimas, es decir, que estemos siendo atacados y que no tengamos ni idea. Entonces, todo esto es conocimiento teosófico. Tanto Torcom, Saraidarian como Dion Fortune han tenido relación con la teosofía, relación intensa, uno con el maestro Moria, la otra que fue miembro de la Sociedad Teosófica, etc. Entonces, son libros serios más contemporáneos que se usan material teosófico y la idea es que estemos preparados. Bueno. Vamos con los métodos de defensa 2. Hay dos tipos de trabajo psíquico práctico que pueden usarse separadamente o en combinación, dando el último método, en mi opinión, los mejores resultados con mucho, aunque los exponentes de cada uno estén prontos a desacreditar al otro. El método que distinguiremos como el método meditativo consiste en la meditación sobre las cualidades abstractas, tales como paz, armonía, protección y el amor de Dios. Repito, el primer método consiste entonces en saber meditar sobre cualidades abstractas como la paz, que es una entidad abstracta, armonía, protección y el amor de Dios. Es el método de la escuela del nuevo pensamiento y su valor yace en el efecto armonizador que tiene sobre un estado emocional y su contrarrestación de las autosugestiones dañinas. Es decir, cuando una persona está en caos, recordemos lo que acabamos de ver en la parte molecular del FOHAT. Primero se hace un movimiento caótico, como todo, cuando un niño empieza a caminar. Después se hace un comportamiento rítmico que es paulatino y después se obedecen las leyes de la naturaleza. El niño empieza a saber cómo balancearse, cómo caminar, cómo correr, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona está en crisis y está de manera caótica, se hace una meditación analítica, se dirige esta hacia el entorno caótico para tratar de inyectar en ese entorno un poco de armonía. El otro método que llamaremos el invocativo consiste en la invocación de potencias externas y el empleo de métodos formales para enfocar esa fuerza. Este método tiene muchas gradaciones de complejidad y una variedad infinita de técnicas. Va desde una oración, por muy simple que sea, y en esa oración se invoca la llama de Cristo con el signo de la cruz, hasta los demás elaborados rituales de exorcismo ejecutados con campanas, libros y velas. La esencia del sistema reside en el intento de discrecionar fuera de la fuerza general del bien el aspecto particular de energía que se necesita y en el uso de algún símbolo para actuar como vehículo mágico, como puente, como portal de esa fuerza sobre el plano de la forma. Este símbolo puede ser una imagen mental de una túnica azul de Nuestra Señora. Puede ser la acción de hacer el signo de la cruz. Puede ser el agua consagrada, asperjada como signo de limpieza, o puede ser algún objeto especialmente magnetizado para actuar como talismán y poder facilitar esto. Aquí nos está dando ya muchos detalles de cómo se puede hacer para que alguien, el teósofo, pueda entonces limpiar un lugar y pueda armonizarlo. Ojo, también se puede hacer para desarmonizar, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro es que somos instrumentos de armonización y no de lo contrario, en teoría. Bueno, entonces, para actuar como talismanes. En el método invocativo, el objetivo es concentrar la fuerza y, en consecuencia, ha de emplearse algún símbolo de forma. El método meditativo, el objetivo es escapar más allá de los límites de la forma, a la atmósfera del espíritu puro, demasiado exaltado para que entre el mal.
y por lo tanto se elude el uso de cualquier forma o fórmula que impida al alma elevarse a este aire puro. Bueno, esto está muy comprimido, todo lo que aparece en este párrafo, es un párrafo muy comprimido, pero tiene un montón de cosas que hay que leerlas y releerlas y releerlas. La invitación para cada uno, cuando esto sea publicado, o si puede tomarle una foto mientras estamos leyendo, es que con calma vaya entonces desdoblando cada una de las ideas que pone aquí Dion Fortune, para que entonces pueda tener esto con más aire. Se le da más aire para que se puedan ver entonces los importantes conceptos que está comportando. Bueno, vamos a repetir nada más algunas partes. El método que llamaremos invocativo consiste en la invocación de potencias externas y el empleo de métodos formales para enfocar su fuerza. Entonces, invocamos a potencias externas de luz y entonces necesitamos métodos para poder entonces enfocar esa fuerza. Este método tiene muchas gradaciones de complejidad, etcétera, etcétera. Bueno, las oraciones más simples que llaman a Cristo para pedir ayuda con el signo de la cruz, hasta los más elaborados rituales de exorcismo ejecutados con el signo de la cruz y hasta los mucho más elaborados con campanas, libros y velas. La esencia del sistema reside en el intento de diseccionar fuera de la fuerza general del bien y el aspecto particular de energía que se necesita y el uso de algún símbolo para actuar como vehículo mágico. Esta parte hay que meditarla bien. Se usan símbolos para que de alguna manera puedan funcionar como un vehículo mágico de esa fuerza sobre el orden que queremos ayudar a que exista. Bueno, perdón, vamos con el siguiente párrafo. En mi opinión, dice Fortune, y con todo el respeto debido a los practicantes de este último método, se obtendrán resultados mucho mejores si se usase el método invocativo, de invocar fuerzas, con su utilización de la eficacia de la fórmula, para permitir a la mente trepar al aire puro de la conciencia espiritual. Bueno, invocar para elevarnos y llegar a la atmósfera de la conciencia espiritual, donde el mal no existe, no tiene cabida, no existe. Solo aquellos que están altamente entrenados en la meditación pueden elevarse sobre los planos sin ayuda. Es extremadamente difícil retirarse de la conciencia sensorial sin el uso de alguna clase de artificio psicológico que actúe como trampolín. Parece haber poco objeto en rehusar, por razones puramente académicas, a disponer de un método de probada eficacia. Si realizamos que el uso de formas y símbolos es meramente un artificio psicológico para permitir a la mente conseguir un asidero en lo intangible, algo donde agarrarse, eh, no caeremos en el error de las observancias supersticiosas. Una superstición ha sido definida como el uso ciego de una forma cuya significación ha sido olvidada. Por otra parte, seremos tontos en confiar exclusivamente en los métodos formales o ceremoniales, a no ser que al mismo tiempo usemos métodos meditativos a fin de purificar y armonizar nuestra conciencia. Si descuidamos este aspecto de nuestro trabajo, reinfectaremos por nuestras propias vibraciones el circuito mágico tan rápidamente como lo hayamos aclarado. No es de mucha utilidad el sellar un círculo con los nombres protectores si dejamos nuevamente que nuestra mente empiece a divagar y empezar a traer cosas que son mucho más oscuras. Bueno, como estamos viendo aquí ya en el método de defensa número 2, John Fortune empieza a compartir cosas mucho más claras y mucho más fáciles de atrapar. Extendiendo la mano sobre la sal, aquí en uno de los métodos, criatura de la tierra, adora a tu creador. Criatura de la tierra, adora a tu creador. En el nombre de Dios, el Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, y de Jesús Cristo, su Hijo, nuestro Salvador, yo te consagro al servicio de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, este es un ejercicio de consagración. Una vez que estamos ya, que nos hemos elevado hasta donde sea razonablemente posible elevarnos, y una vez que suponemos que a través de esta elevación la propia aura se ha fortalecido y se ha expandido, y nosotros entonces podemos, como ya se vio en la página anterior, invocar, en este caso a Cristo, que es la que está utilizando pero puede ser Buda o Krishna. Entonces, una vez que lo invocamos, lo observamos mentalmente a través de una representación, ponemos nuestras manos arriba de la cabeza y atraemos esa energía, nos acercamos hasta donde sea razonablemente posible. Damos un paso hacia Él para que Él también pueda dar un paso hacia nosotros y entramos en este canal, en este canal de contacto. Entonces se extiende una mano sobre la sal que ya hemos puesto sobre un plato blanco
Y entonces le decimos, criatura de la tierra, adora a tu Creador, en el nombre de Dios, el Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, y de Jesús Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Yo te consagro al servicio de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser para un talismán, puede ser para puede ser para un rosario, puede ser para una cruz, puede ser para un dije, o puede ser para cualquier cosa que ustedes quieran consagrar y que va a servir a la hora de tratar de inyectar la armonía que necesitamos inyectar o que tenemos la obligación de hacerlo como teósofos sobre los entornos en donde la armonía no existe más. Apuntando con los dedos primero y segundo al agua, yo te exorcizo, criatura del agua, adora a tu Creador, se le dice al agua, en el nombre de Dios, del Padre Todopoderoso, que decretó el firmamento en medio de las aguas, y de Jesús Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Yo te consagro, positivo, al servicio de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para consagrar entonces el agua. Cuando no tenemos acceso a ir por agua bendita en alguna iglesia, nosotros podemos consagrar al agua de esta manera. Arrejando la sal en el agua, te rogamos, oh Dios, Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en ellos, tanto visible como invisible, que extiendas la mano derecha de tu poder sobre estas criaturas de los elementos y las santifiques en tu santo nombre. Concede que esta sal pueda ser la salud del cuerpo y esta agua la salud del alma, y que puedan ser barridos del lugar donde se usen todo poder de adversidad, toda ilusión y artificio del mal. Por Jesús, Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, estos entonces los modelos que tiene ella de consagración, tanto de la sal como del agua, y finalmente ya tenemos ahí agua consagrada que podemos utilizar de diferentes formas. Esta agua así consagrada puede usarse como un baño, o para hacer el signo de la cruz sobre la frente, o para esparcirla alrededor del lugar. Al usarla así puede emplearse otra oración además. Bueno, independientemente de lo que estamos viendo aquí, esta agua también puede mezclarse con plantas poderosas, y ya lo veremos más adelante en algún otro momento. Y después se hace un aspersor y ya tenemos un producto de limpieza etérica muy, muy potente. Vamos a ver entonces el agua consagrada puede usarse como un baño, etcétera, y puede, como signo de la cruz sobre la frente o para asperjarla alrededor de un lugar, esparcirla. Y ahí, ¿qué oración se dice? En el nombre que está por encima de todo otro nombre, y el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo exorcizo todas las influencias y semillas del mal. Yo hago caer sobre ellas el conjuro de la Santa Iglesia de Cristo, de que puedan ser atadas fuertemente como con cadenas y arrojadas por las tinieblas externas, de modo que no atribulen a los sirvientes de Dios. Bueno, en el nombre, voy a repetirlo, que está por encima de todo nombre, y en el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo exorcizo todas las influencias y semillas del mal. Yo hago caer sobre ellas el conjuro de la Santa Iglesia de Cristo, que puedan ser atadas fuertemente como con cadenas y arrojadas sobre las tinieblas externas, de modo que no atribulen a los sirvientes de Dios. Y eso mientras se va esparciendo el líquido. Al apuntar o hacer el signo de la cruz, los dedos primero y segundo se extienden, y el tercero y cuarto se doblan hacia la palma de la mano, y el pulgar se apoya sobre sus uñas. Cuando se extiende la mano al bendecir sobre la sal y el agua, se mantiene plana, dedos juntos y paralelos, el pulgar extendido en ángulo recto al índice. Si hay suficiente fuerza oculta para producir fenómenos físicos, es muy aconsejable tomar precauciones. Si hay suficiente fuerza oculta para producir fenómenos físicos, es muy aconsejable tomar precauciones para impedir que tengan lugar materializaciones. Los fenómenos físicos son de varios tipos. Pueden tomar la forma de ruidos, usualmente crujidos, ruidos sordos o más raramente notas como campanas o gemidos. Si se oyen verdaderas palabras, deberán sospecharse alucinaciones auditivas, pues en la ausencia de un medium, los mensajes de los espíritus se dan al oído interno y no al nervio auditivo. También pueden verse luces tomando usualmente la forma de bolas opacas de niebla luminosa deslizándose como pompas de jabón. Pueden ser de cualquier tamaño, desde meros puntos de luz hasta dimensiones considerables de unos 6 pies o más de diámetro. En estas esferas de luminosidad opaca, los psíquicos pueden ver generalmente formas, a veces humanas, a veces del reino animal. Pueden verse también a veces nubes blanco-grisáceas, elevándose como pilares desde el suelo como humo. Estas están fijadas usualmente a un lugar y no se mueven alrededor de la habitación como lo hacen las esferas de luz, siendo el movimiento que ocurre dentro de ellas como los remansos de humo cogidos debajo de un cortadillo.
Más raramente puede notarse un olor definido y aún más raramente pueden haber precipitaciones de sustancias pulvorientas o cieno. Los objetos ligeros pueden también ser derribados o arrojados por el cuarto. Bueno, todas estas cosas pueden ser materializaciones que puedan estar ocurriendo cuando la persona está tratando de limpiar algo que está muy sucio. Crujidos, ruidos, lo que ya vimos aquí, campanas que tañen, etcétera. Todo ese tipo de cosas pueden ocurrir, es lo que nos está diciendo aquí John Fortune. Continuamos. Es necesario reafirmar este círculo cuando estamos limpiando cada vez que las mareas cambien. Es decir, un círculo hecho después de la puesta de sol se mantendrá hasta el amanecer y un círculo hecho después de la salida del sol mantendrá su poder hasta el ocaso. Es decir, duran 12 horas en promedio. Después de que el círculo ha sido afirmado un número de veces en el mismo lugar, su influencia persistirá y por un periodo considerable. Voy a repetir, después de que el círculo ha sido afirmado un número de veces en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, su influencia empezará a persistir magnéticamente por un periodo considerable. Pero es aconsejable reformularlo la mañana y la tarde durante la fase activa de un ataque. Sí, cuando hay ataques no hay que confiarse de que este magnetismo pueda ser suficientemente, puede estar ahí para cuidar. El incienso quemado dentro del círculo es de mucha ayuda. Aquí estamos hablando entonces de que se hace con estos líquidos un círculo y en ese círculo que va de toda la casa, porque aquí hay varias formas, puede ser primero el barrido, así con un incienso desde la parte más del fondo de la casa hasta la puerta de entrada, o puede ser el círculo que se hace a través de esta agua que ha sido bendecida y esparcida y a través de las oraciones que ya se han dicho. Y primero se hace un círculo para que en el interior de ese círculo no penetre ninguna energía inferior a la perfección divina. Normalmente la intención que se describe es así, que nada inferior a la perfección divina pueda penetrar este círculo que sea magnetizado y que sea hecho con las oraciones debidas, a través de la invocación, como ya lo hemos mencionado. Ahora vamos, ¿qué pasa dentro del círculo? Bueno, el incienso quemado dentro del círculo es de mucha ayuda, pero debe ejercerse cuidado en la elección de un incienso. Nunca deberán usarse pebetes de composición desconocida, pues están usualmente compuestos con vistas a ayudar a la manifestación. El incienso de iglesia es de buena calidad, normalmente tal como puede comprarse con la mayoría de los proveedores de las iglesias. Es seguro y satisfactorio, porque está compuesto de acuerdo con recetas tradicionales y las cualidades baratas pueden no cumplir con estas condiciones. Aquí lo que está diciendo Dion Fortuny tiene muchas razones, que hay que tener mucho cuidado con qué clase de incienso se está comprando. En el caso de la teosofía, como sabemos, hay el incienso de Leadbeater, que se vende ahí en la DIAR, que no es nada caro, vale 100 rupias. Es un manojo grande y está hecho con la receta que los maestros le dieron a Leadbeater para poder construir ese incienso. Hay otros inciensos, normalmente en los monasterios budistas, que también se considera que están muy bien hechos porque se hacen en las nunneries, en donde están las monjas, que tienen todas las recetas antiquísimas para poder hacerlos. Y en la parte comercial hay que tener también mucho cuidado con estos inciensos porque en la actualidad usan esencias de los olores y otra vez estamos con la cáscara. Se necesita entonces que realmente el incienso no nada más sea lo que la nariz puede percibir, sino que tenga la fórmula necesaria para limpiar un lugar de una manera conveniente y apropiada. Normalmente el incienso que más se utiliza es de sándalo siempre que el sándalo sea real, es decir, que sea realmente sándalo y no una esencia que se parece al sándalo. Bueno, es lo que está diciendo aquí Dion Fortune, entonces nada más estoy poniendo un poquito más de algunos detalles que habrá que considerar. Al tratar con elementales o entidades no humanas, el pentagrama o pentalfa es la mejor arma. Esta es una estrella de 5 puntas trazada de un modo particular, con los dedos primero y segundo de la mano derecha en punta y doblando los otros hacia la palma y tocando sus puntas con el pulgar. Proceded a trazar el pentagrama en el aire manteniendo el codo rígido y oscilando el brazo en toda su extensión. Empezad con el brazo derecho, cruzando a través del cuerpo la mano aproximadamente a nivel de la cadera izquierda, con los dedos extendidos apuntando hacia abajo y hacia afuera. A ver, se los voy a explicar, no en el texto, pero les voy a decir más o menos cómo funciona y qué es lo que debe rezarse cada vez que se mueve esto. Empieza entonces en la fosa ilíaca izquierda y de la fosa ilíaca izquierda se alarga toda la mano hasta la punta. Voy a dejar de compartir para que se vea la imagen de cómo se hace esto. No sé si todos estén viendo mi imagen. Entonces empezamos en la fosa ilíaca izquierda,
como dice acá, y jalamos hacia arriba, hacia el punto, con la mano extendida, la punta, en el centro. De ahí bajamos a la fosa ilíaca derecha. De la fosa ilíaca derecha, como si fuera el hombro de una persona, ahora nos vamos hacia el lado izquierdo. Del lado izquierdo hacemos una línea hacia lo que sería el hombro del lado derecho y después bajamos nuevamente otra vez hacia la fosa ilíaca. Y aquí hay que hacer una oración, porque se dice Klim, Krishnaya, hacia abajo, Govindaya, lado derecho, Govillana, lado izquierdo, Balavaya, y cerramos con Soja o Soaja, que se pronuncia de las dos maneras, que es como amén. Entonces, Klim Krishnaya Govindaya Govillana Balavaya Soja. Klim Krishnaya Govindaya Govillana Balavaya Soja. Tomamos el pentagramón y la ponemos encima de aquello que queremos nosotros que se trabaje de una manera apropiada. Bueno, regresamos a lo que nos está diciendo. Aquí, bueno, hice lo puse como yo lo conozco, porque aquí está un poco confusa la traducción de cómo hicieron de la izquierda a la derecha, pero así es como se traza el pentagrama. Se tiene que programar bien, se le tiene que pedir con claridad qué se está pidiendo al pentagramón para evitar que cualquier entidad entre y se abra entonces un portal que no queremos que se abra. En el caso concreto, como ya lo hice entonces 2 o 3 veces, le pido a este pentagramón entonces que bendiga esta clase, que nos ayude a todos, que nos abra la conciencia para poder entender las cosas que nos está compartiendo Dion Fortune y que ninguna energía inferior a la perfección divina pueda penetrar lo que aquí se ha programado. Y cierro a partir de la cuenta de 3 cualquier oportunidad para cualquier reprogramación que pueda usar alguna entidad oscura. 1, 2, 3, damos un golpe y cerramos. Y así es más o menos como se hace. Vamos al siguiente párrafo. La potencia del signo puede ser ilustrada por una experiencia propia al usuario, que es escéptico, y que está en libertad de dudar lo que se le pegue la gana. Lo menciono meramente en provecho de aquellos que puedan estar interesados. Estaba tomando parte en cierto trabajo con un ocultista indio cuando tuve sospechas de que no todo era como debería ser. Protesté y se me dijo que me retirara. Lo hice, determinado la observación, para que se me hiciera la observación de la distancia y mis sospechas eran confirmadas de tener una expose. Unos pocos días más tarde, estaba sentada en mi habitación una tarde charlando con una amiga, estaba empezando a oscurecer y estábamos hablando juntos a la luz del fuego del gas. De repente nos percatamos ambas simultáneamente de una presencia en la habitación y nos volvimos espontáneamente en la misma. Nos volvimos entonces espontáneamente en la misma dirección. Mi amiga sintió una presencia antagonista y yo, siendo más psíquica, vi quién era. No tuve una dificultad en percibir la forma de mi asociado indio. En una esfera de forma y de huevo de nebulosa de luz amarilla le dije a mi amiga que abandonara la habitación y esperara en el vestíbulo tan pronto como pude cerrarlo detrás de ella. Hice uso del pentagrama que he descrito, junto con ciertos nombres de poder, para tratar de evitar entonces que esta presencia infectara o complicara la habitación en donde estábamos las dos ubicadas. Bueno, es una de las anécdotas que pone Dion Fortune para explicarle a los lectores cómo se usa el pentagrama, de qué manera, una vez que se ha tenido una situación de esta naturaleza. Bueno, vamos con el siguiente párrafo en la siguiente página. Al hacer el círculo mágico, el operador se halla de pie mirando al este, de cara al oeste. Su primer proceso debe ser estabilizar sus propias vibraciones y purificar su aura de la persona que está tratando de limpiar esto. Acuérdense, siempre entonces nos dirigimos hacia el este, siempre, y estamos entonces de frente al oeste. A fin de hacer esto, hace la cruz cabalística sobre el pecho frente, tocando su frente, dice a ti, oh Dios, tocando su plexo solar, el reino tocando el hombro derecho, el poder tocando el hombro izquierdo, la gloria, juntando las manos por los siguientes signos. Amén. Bueno, esa es entonces otra de las formas cabalísticas de hacer el famoso pentagrama. Por esta fórmula, el operador afirma el poder de Dios como único creador de ley suprema del universo a la que todas las cosas deben reverenciar. Y se establece esta fórmula magnéticamente en su aura, por la acción de hacer el signo de la cruz sobre sí misma. Este signo no es un símbolo exclusivamente cristiano, la cruz, y puede ser usado igual por el judío, por el hombre de la iglesia, pues la cruz de naturaleza de miembros iguales que se usa no es la cruz del Calvario, en la que el palo vertical es de doble longitud que la barra cruzada.
y que es el símbolo del sacrificio. La cruz de miembros iguales se refiere a los 4/4 del globo y los 4 elementos, y la fórmula asociada en ella se proclama el dominio de Dios sobre estos y por lo tanto formula ocultamente su reino dentro de la esfera del operador. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema. El tema que hay que revisar a este respecto es el siguiente. Está aclarando ella que no es la cruz en donde la porción horizontal es más pequeña y la porción vertical es decir, la cruz donde se crucificaba en la época de los romanos. Es una cruz que está haciendo alusión a los 4 elementos, por lo tanto, entonces son iguales, es una cruz completa, una cruz, cruz, cruz. Si fuera 10 centímetros de un lado, pues es 10 centímetros del otro, es lo que nos está diciendo aquí John Fortune. El operador se imagina a continuidad agarrando en su mano derecha una gran espada de empuñadura en cruz, tal como se muestra en las imágenes de los cruzados. La sostiene apuntando hacia arriba y dice, bueno, voy a repetir, el operador imagina, es decir, representa mentalmente una espada en su mano derecha, una gran espada de empuñadura en forma de cruz, tal como se muestran las imágenes de los cruzados. La sostiene apuntando hacia arriba y dice, en el nombre de Dios tomo en la mano la espada de poder como defensa contra él y la agresión. Y se imagina creciendo hasta el doble de su tamaño natural, la persona, una tremenda figura armada con cuota maya vibrando en la fuerza del poder de Dios, con la que ha sido cargada por su formulación la espada de poder. Procede ahora a trazar el círculo mágico sobre el suelo con la punta de la espada, es decir, con la pura punta de la espada, traza un círculo mágico de poder y deberá ver en su imaginación la línea de fuego siguiendo la punta de la espada. Es decir, la espada puede ser entonces visualizada con fuego azul y en esa punta empieza a ver cómo se está formando un círculo de fuego, consistente en pequeñas llamas, tales como las que surgen cuando se vierte o se incendia alcohol metílico, pero de un color dorado pálido, de oro. Una pequeña práctica deberá permitir ser formulado efectivamente en este círculo de luz. Seguir dando la vuelta al círculo hasta que éste esté formulado. El círculo deberá ser trazado siempre de osil, es decir, de este a sur. Siempre se empieza en el este y siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, de este a sur, a oeste a norte, del mismo modo que se moverían las manecillas de un reloj, si el reloj se situase cara arriba sobre el suelo. El modo contrario es opuesto al movimiento del sol, el modo en el que las brujas danzaban en los sabbats. El movimiento de Osil afirma el mando de la ley de Dios. Es decir, todo a la derecha es hacia arriba, todo a la izquierda es degradación. Uno es progresión, evolución, la otra es degradación. Incluso cuando se va a utilizar sobre los péndulos y se van a desplasmar, entonces lo que se hace es ir en el sentido contrario 7 veces para desplasmarlos y quitarles todo el magnetismo del que fuera dueño o del lugar de donde procede, y luego con los mismos 2 dedos, el dedo índice y el anular, perdón, el dedo índice y el medio, se hacen 7 giros a la derecha y ya programando la piedra o lo que fuere. Entonces, por eso hay que tener siempre mucho cuidado de desde dónde nos vamos a mover y hacia dónde nos vamos a mover. Es lo que nos está diciendo aquí Dion Fortune, como dicen prácticamente todos los ocultistas que trabajan este tipo de conocimiento. Estando formulado el círculo, que se ha realizado, el operador, dejando de visualizar la espada, pero visualizando todavía el círculo, unta sus manos en oración y las eleva por encima de su cabeza hacia el este. Reza, que el poderoso arcángel Rafael, el de la sanación, me proteja de todo mal que se aproxime desde el este. Volviéndose hacia el sur, repite la misma fórmula de oración a Micael, al arcángel Miguel. Volviéndose hacia el oeste, invoca al arcángel Gabriel y completando el círculo reprime la fórmula de la cruz cabalística. Bueno, entonces este es más o menos como se hacen los cuadros, la famosa cruz con todos los puntos cardinales. Y hay otros métodos en donde también se trabajan, por ejemplo, los puntos adicionales a los cardinales, que serían noreste, sureste, suroeste, etcétera, etcétera. Con lo cual entonces ya tenemos una fortaleza, por así decirlo. Está perfectamente protegido el espacio en donde se va a hacer la oración, la invocación, la, todo lo que se quiera hacer ahí para ayudar a los que sufren, para ayudar a la humanidad, para ayudar en general. Bueno, eso es lo que está diciendo entonces John Fortune en esta parte. Bueno, la imaginación atacada en el pánico corra desenfrenada, imagina toda clase de mal concebido. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Los ataques ocultos pueden ser divididos en 2 tipos: los que tienen lugar por medio de formas de pensamiento
y los que operan por medio de una corriente de fuerza. Ojo, pero incluso en el último caso, la corriente de fuerza pronto se recoge eh, o germina formas de pensamiento congeniales a su naturaleza. Por lo tanto, en toda perturbación psíquica, la forma de pensamiento es un factor que tiene que ser considerado y tratado siempre, y que de hecho forma el medio más rápido de diagnóstico, pues es por la percepción de las formas de pensamiento asociadas que el psíquico experimentado es capaz de detectar la naturaleza del ataque. Pero como no tenemos normalmente clarividentes a la mano para que puedan ver entonces cuáles son las formas de pensamiento del atacado, nosotros tenemos que hacer un servicio clínico diferente. La fuerza de pensamiento es una cosa que no tiene relación con la posición geográfica, sino que es una cuestión de pura conciencia y de sintonizarse a su nota clave. Podemos captar las fuerzas de creencias muertas 1000 años después de la muerte de su último devoto y sobre el lado opuesto del globo a aquel en el que florecieron, pero las formas de pensamiento son una cuestión diferente. Tienen posición en el espacio y aunque pueden ser movidas con la velocidad del pensamiento y pueden ser apartadas al nivel más sutil del astral y ser ancladas ahí a una idea, impidiendo así que incidan sobre los planos de otra forma para, etcétera, etcétera. Entonces, esta es como la metodología del ataque psíquico. Vamos a hablarla y ahora leemos esto para poder explicar. Entonces, una persona que tiene la intención de magnetizar a otra persona a distancia, lo que hace es formar un canal, formar un puente, se acerca a la persona con estas formas de pensamiento que tienen la intención de penetrar el aura de la persona o de hacer susurros etéricos. Estamos trabajando en el astral y desde esos susurros etéricos se le empieza a repetir a la persona 200, 500, 700 veces lo que la persona que está magnetizando quiere que la persona piense. Y entonces poco a poco la persona se empieza a obsesionar. ¿Qué es la obsesión? Ya lo habíamos visto antes, son ideas recurrentes que aparecen independientemente de la voluntad y que fuerzan a la persona a obedecerlas y que mayoritariamente no son de ella. Yo cuando estudié psiquiatría, pues esto lo ven, en la psiquiatría se ve como una enfermedad, sin que se vea entonces si puede haber entonces un mecanismo a través del cual se hayan sembrado estas ideas en la cabeza de la persona. Pero viéndolo ocultistamente, entonces puede haber alguien, aunque no sea siempre el caso, pero puede haber alguien que está enviando este tipo de sugerencias. Después de repetirle estas sugerencias a la persona en más de 1000 o 2000 o 3000 veces, la persona empieza a convertirse en un zombie, entre comillas, es decir, una persona que obedece esas sugerencias y una vez que despierta del sueño, porque esto ocurre con mayor facilidad durante la noche, la persona empieza a acariciar estas ideas como que son apropiadas, son propicias, son convenientes, etcétera, etcétera, y empieza a tomar decisiones en función de las ideas que le han sido sembradas. Ahora, hay otro tipo de sugestión que no se hace de esta manera. Esta es una manera peculiar de la que está hablando aquí John Fortune. La otra es que la persona que tiene cierta autoridad subliminalmente le hable a otra persona y le sugiera a la persona qué cosa debería de hacer. Pero en ese caso la persona tiene toda la posibilidad de defenderse y decir, no, no me parece, no creo que sea apropiado, o tú, ¿de qué privilegio gozas para decirme qué es lo que debo hacer? O sea, déjame a mí decidirlo por mí mismo. Bueno, en ese caso la persona puede defenderse. Y pues, claro, puede haber chantajes y manipulaciones. La primera se llama convencimiento. El chantaje y manipulación es que alguien sabe algo muy malo de alguien y entonces yo podría no decirlo a cambio de que hagas algo que tú no harías por tu cuenta, pero lo vas a hacer porque tiene cierta conveniencia. Todas estas formas de manipulación son por encima de la barrera de la conciencia. Pero esto que estamos viendo acá son por debajo de la barrera de la conciencia. La persona entonces empieza de alguna manera a canibalizar a una persona, es decir, a ponerla en un estrato de sometimiento y se está duro y duro y duro hasta que el sometimiento se da y ya tiene ahí una persona que prácticamente le obedece o obedece a las formas de pensamiento que le ha acercado. Entonces, por eso está hablando aquí que la fuerza del pensamiento es una cosa que no tiene relación con la posición geográfica, sino es una cuestión de pura conciencia. Vamos un poco más adelante de este párrafo, aquí en el cuarto renglón. Tienen posición en el espacio y aunque pueden ser movidas con la velocidad del pensamiento y pueden ser apartadas a nivel más sutil del astral y ser ancladas ahí, por una idea inciden sobre los planos de la forma para que todos los fines prácticos, no obstante, aunque no ocupen espacio, puedan ser referidas. Es decir, son al final de cuentas metafísicas, pero van a incidir sobre el plano de la forma. Pueden, por ejemplo, ser asociadas con posiciones definidas en el espacio. Pueden ser asociadas con un objeto particular y seguirán ese objeto permaneciendo en su campo magnético. El campo magnético inmediato varía de 12 a 30 pies. En el campo magnético, unos 10 metros.
en el campo magnético remoto de 100 a 300 yardas. Entonces, el campo magnético cercano son 30 pies, que son los 10 metros, y el campo magnético remoto puede ser 100 a 300 yardas, en unos 100 metros. Perdón, 300 yardas en unos 250 metros más o menos. Poderosos centros santos tales como Glastonbury o Lourdes tienen un campo magnético mucho mayor, que se extiende posiblemente a un par de millas, es decir, unos 3 kilómetros. También están interconectados entre ellos por líneas de fuerza. Estas cosas han de tenerse en cuenta en el trabajo oculto práctico. Hay lugares muy magnetizados de luz y en estos lugares cuando la persona entra de alguna manera se ayuda a normalizar su vibración con la vibración en la que se encuentra. Pero ya vimos que no es suficiente, también hay que trabajar interiormente los estados vibracionales internos para no echar a perder entonces ni contaminar el lugar al que estamos llegando. Cuando nos enfrentamos a una influencia perturbante que emana de un foco de poder, tal como el sitio de un viejo templo, que pueda estar de alguna manera embrujado, tenemos que tratar con el campo magnético remoto por medio de un ceremonial, puesto que este es un método para que solo puede ser usado por un iniciado de alto grado. No lo consideremos aquí para todos los propósitos prácticos en un ataque psíquico, es el campo magnético inmediato el que ha de ser considerado. Como esto está hablando de ataques psíquicos, está hablando de lo corto, de lo que un ser humano tiene en apenas unos 10 metros alrededor suyo. Y, y es muy importante entonces que podamos reflexionar en esto, porque para poder trabajar en estratos mucho mayores de extensión, estaríamos hablando entonces de un iniciado. Acuérdense que ya se hablaba de que la conciencia del Buda, magnéticamente hablando, incluía kilómetros y kilómetros, pero no estábamos hablando entonces no nada más de un iniciado, sino estamos de un ser divino. El mejor método con el que tratar esto es hacer un círculo mágico, una mera purificación cuando llegamos a un lugar como muy denso. Por sí misma no es tan efectiva como una purificación realizada dentro de un círculo, porque el círculo impedirá efectivamente que las fuerzas barridas fluyan dentro de nuevo. Hay varios métodos de ejecutar esta operación, pero el principio de todos válidos es el mismo. Las conjuraciones más potentes no pueden darse en estas páginas porque su uso efectivo depende del grado de iniciación poseído por la persona que se propone usarlas. Aquí hay que tener mucho cuidado. No estamos viendo esto entonces nada más en sentido teórico, pero realmente se necesita toda una preparación para poder hacer este tipo de cosas. Me voy a ir un poco más adelante para ver la espada y voy a regresar aquí para que vean ustedes la famosa espada esta que hay que imaginar. Déjenme ver. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver. Déjenme ir un poco para atrás. Esta es la famosa espada de cruz, que así se llama, con mango en cruz. Nosotros la imaginamos, incluso la podemos comprar. Y una vez comprada, le damos filo, el filo que queramos, astralmente hablando, y después del filo todo lo que ya vimos. Se hace larga, se le pone fuego, con esa se trae, se dibuja todo lo que hay, el círculo que ya habíamos visto, etcétera, etcétera. Déjenme ir hacia atrás para continuar entonces con esto. Me parece que estábamos aquí. Y que no vimos la espada, si la mencioné, si la sacaste, no la vimos. Déjenme entonces volver a compartir. A ver, ahí va la espada. Aquí está, ¿ya la están viendo? Sí, Y vamos a ver, por ejemplo, de este lado, que normalmente en los ataques que van sobre la mente, por eso que hay un cono en la parte de la mente de la persona, pero sobre todo el plexo solar. Entonces, del plexo solar, en función de la batalla interna que se tenga, las cosas pueden ir hacia abajo y nos desvitalizan, o pueden ir hacia arriba y nos vitalizan. Entonces, nosotros imaginamos esta espada, le ponemos mucho filo y empezamos a cortar. Empezamos a cortar y cortar y cortar cualquier tipo de influencia que se haya generado o que haya sido dirigida. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quería que vieran es la espada. Ya lo veremos con más detalle pues, en la siguiente sesión, que ya nomás nos queda una. Les voy a dar entonces literatura para seguir viendo los temas que tienen que ver con los ataques del mal, para que podamos verlo con cuidado. Ya se nos dieron las 9 de la mañana, entonces prácticamente ya vamos a terminar. Déjenme ir hacia atrás nada más para ver si faltó algo acá. Aquí no faltó, entonces vamos ahora con más detalles. Bueno, dice, una vez establecido el rapport, pueden compartirse otras cosas aparte del tono del sentimiento general. El que está atacando va a tratar de generar rapport. ¿Qué es rapport? Aquí lo tengo. Miren, vamos a ver. Esto que aunque sigue, es la parte que sigue, pero necesito que la revisemos ahora. Dice, el mal corrompe poco a poco la estructura interna. Entonces surgen como posibilidades dos tiempos de tratamiento para la persona que se quiere tratar, que ya se acercó al teósofo, ya se acercó a la persona que puede ayudarle a que salga de este mar de tentaciones. Si va a ver a un teósofo, un ángel, lo va a rescatar. Si va a ver a un buitre disfrazado de amigo o amiga, lo va a hundir. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con quién se van a meter, con quién se van a abrir. Primer tiempo,
casi siempre hay la posibilidad de reformar a una persona que ya se está degradando. Hay que reconstruir la parte de la naturaleza interior que tiene que ver con la toma de decisiones mal hechas por parte de la persona. Cuando empieza la rehabilitación, porque la persona ha decidido ponerse en manos del que le va a ayudar, con una decisión a toda prueba, es una lucha interior y poco a poco la persona se libera de la zona que recibe el mal. Cuando ha vuelto a la zona media, las tentaciones con cierto rapport, por eso quería yo que viéramos la definición de rapport. El rapport es una sensación de simpatía que se da entre dos personas. Pero ojo, el rapport saludable es el rapport que ocurre de manera espontánea entre dos personas que se caen bien y empiezan a trabajar juntas y se hacen amigos. Hay un sentimiento de simpatía. El rapport patológico es cuando una persona se disfraza, es decir, se convierte en un seductor y se disfraza de alguien que no es para generar un rapport con la persona víctima que supone que la persona es quien no es y se genera el rapport. Por eso es que el rapport va a ser utilizado mucho por John Fortune, porque es como la definición exacta del rapport patológico de la generación de simpatía por un hechicero que se ha disfrazado después de analizar mentalmente a la persona qué es lo que le gusta, qué es lo que tiene, qué es lo que le duele, genera todo un discurso y sabe cómo entregarse a lo que sería el amigo perfecto. Y entonces se produce entonces este rapport. Bueno, cuando se ha vuelto a la zona media, las tentaciones con cierto rapport son más fáciles de contener. Hay más templanza y menos intemperancia. Pero cuando estamos en el fondo, aquí ven ustedes en esta parte de hasta abajo de la imagen, está la zona baja, la zona media y la zona alta. Cuando estamos en la zona media, pues estamos 50-50, pero cuando estamos en la zona baja, pues la tentación nos abraza y es muy difícil salir de ahí. Segundo tiempo, supongamos que ya sacamos a una persona de la zona baja a la zona media, pues ya lo ayudamos a que ella sola salga. Entonces viene el segundo tiempo. Ahora se trata de moverse a la porción superior cerca de la luz, cerca del yo superior, de la triada superior. Se hacen invocaciones, oraciones, meditaciones, lo que nos está diciendo Dion, ofrendas, servicio a otros seres que están en necesidad de ayuda. Todo eso sube, eleva. Se desarrolla un altruismo y poco a poco el camino medio de la encarnación ha pivoteado hacia la parte superior y estamos elevándonos. Cuando ya estamos en una zona suficientemente elevada en donde ya no llega la oscuridad, entonces la oscuridad ya no puede atacarnos. Cuando la oscuridad quiere jalarnos, lo que hace entonces es utilizar a esta suerte de magnetizadores, que en realidad son personas disfrazadas de buenas, pero en realidad son muy malas, y nos van llevando de la mano hacia lo oscuro con diferentes métodos, casi siempre con engaños. Bueno, de este lado tenemos una imagen similar de una persona que va caminando, perdón, y de este otro tenemos un pequeño texto que ya que estamos en esta slide lo vamos a ver. La parte más importante, la reflexión, las opciones que tenemos para tomar las decisiones que vamos a tomar. A ver, ¿qué cosas tengo yo como posibilidad para decidir? La fuente de las intenciones. ¿Qué hay detrás de mí a la hora de preferir ciertas opciones? ¿Cuál es mi verdadera intención? ¿Cuál es mi fuente? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿Desde la venganza, desde la arbitrariedad, desde, desde la agresividad, desde el despojo? O sea, ¿qué parte mía se ha activado y está detrás de esa intención que tengo? El esclarecimiento. El esclarecimiento es ver las posibles consecuencias de las decisiones, de todas las que puedo tomar. El discernimiento, ya que vi todo el mapa, ahora tengo que decir, bueno, pues entonces, ¿qué voy a tomar? Porque ya esclarecí, ya vi las consecuencias de largo plazo. Ya de alguna manera vi la fuente de mis intenciones y ya vi todas las opciones. Ahora lo que tengo que hacer es tomar la decisión. Entonces, después del discernimiento y la decisión meditada es fundamental para obtener como resultado una buena ubicación dentro del inevitable camino medio. Porque al final no somos dioses ni somos animales, pero en ese camino medio podemos estar en la zona más alta. Seguiremos estando en el camino medio, pero en su zona alta, en vez de estar en la zona baja. Bueno, eso se refiere a esta parte. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí y la próxima voy a arrancar acá y luego nos vamos a pasar a la entrevista con Torcom Saraidarian. Me queda una o dos nada más de lo del mal antes que pasemos a la parte del bien. Voy a dejar de compartir por si hay algunas cosas que quieran ustedes comentar o agregar para mejorar lo que yo dije o para aclarar alguna cosa que yo haya dicho mal o simplemente para que entre todos podamos contestarlas. Bueno, los slides. Los Adolfo, likes. Sí, hola, hola, buenos días a todos y a todas. Enrique, una pregunta sobre el tema del tema de las. Se ha mencionado en varias sesiones las direcciones geográficas, este, oeste, sur, etcétera. Por ejemplo, en el tema del pentagrama. ¿Se habla siempre en la dirección geográfica o funciona a la inversa? Porque a mí me parece haber leído en algún texto como que
el oeste geográfico en el terreno espiritual es el este, ¿no? No sé si puedes clarificar este punto. Mira, lo que yo te puedo decir a ese respecto, preguntándolo mucho, porque estaba yo igual que tú, y me dijeron que para no hacerme bolas, que use yo una brújula y utilice yo Ajá, el norte geográfico. Y el norte geográfico, aunque magnéticamente es diferente al norte geográfico del hemisferio sur, de todos modos es norte. Entonces, en el hemisferio sur ya aparecen ahí cosas más raras por diferentes razones magnéticas. Estás más en el polo negativo, por lo menos geográficamente hablando o físicamente hablando. Pero al final dice, tú pon el norte, sur, este, oeste, así tengo yo en el altar los temas, y entonces se ponen velas de diferentes colores ahí también, se pueden poner, eso hay que protegerlo muy bien, porque ya que estás en la tarea de ayudar, se acercan ahí muchos a darte zancadillas y patadas y lo que sea. Entonces es mejor que tengas esto muy bien realizado. Y si lo tienes bien realizado, empiezas a trabajar y no vas a tener problemas. Van a bajar las energías para tratar de ayudar, curar, asistir, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo haría siempre con la parte geográfica y yo también pongo, cuando es muy delicado el asunto, también los 8 puntos, es decir, ya el noreste, el sureste, sí, etcétera, el oeste, y limpias con signos de todo tipo. Y de una vez que tú sientes que, bueno, hay que rezar varias cosas ahí, yo siempre rezo el Salmo, yo y mi esposa rezamos el Salmo 91 pero y muy bien. rezamos la oración de San Miguel Arcángel y también la de los demás, si es que estamos usando arcángeles o estamos invocando arcángeles a través de sus conexiones, porque nunca bajan, pero sí tienen conexiones o rayos a través de los cuales puedes asistirte para poder trabajar en estas ceremonias y el tema es ayudar y vas y ya haces ahí lo que tengas que ayudar o conocer, también puede ser para conocer, entonces haces preguntas y te das cuenta cuando estás preguntando cosas que no debes, tampoco te contestan o te preguntan para qué, bueno, entonces ya te resguardas un poco, pero al final debes tener las cosas claras en lo genérico. Sin, y los occidentales somos muy dados a la especificidad. Una señora los está molestando, bien, mi suegra, mi no sé qué, mi no sé qué, y es de pelo largo, de pelo corto, y ya no se van, porque no es necesario. Lo que necesario es que sepas que te están atacando. Y entonces que están atacando esto para que tú te protejas. Ese es el advice. No que sepas exactamente quién es, porque entonces ya no pueden controlar qué vas a hacer tú a la hora de atacar a esa persona y entonces va sobre el karma de la entidad que te está ayudando. Que lo único que quería es advertirte para que te defiendas, no que vayas atrás de la persona para darle zapes en la cabeza. Entonces, ese tipo de cosas como que se van descubriendo poco a poco en el entorno y al final, pues puedes hacer lo que un teósofo debe hacer, encontrar herramientas para ayudar. Un teósofo de cualquier escuela sería un Rosacruz, un hermético, lo que sea. Al final, las escuelas que realmente se dedican a ayudar a la humanidad. No sé si te contesté más o menos. Sí, sí, estupendo, muy bien, muchas gracias, Enrique. No, al contrario, es a ti. Hola Enrique, muy buenos días. En muchas culturas, o como por ejemplo la china o la japonesa, utilizan muchísimo el coco para poderlo rodar en las partes de las casas y limpiar energéticamente. Nada más que hay que tener cuidado porque es mucha carga de energía y obviamente se tiene que tronar enfrente de tu casa y llevarlo fuera de ahí, ¿no? Esto es lo del coco. El coco tiene muchas propiedades que tienen que ver con estos temas. Se usa la cáscara de coco o la leche de coco. Se ponen cuando estás súper recontra a lo bestiamente atacado. Se usan sobre la cabeza y te pones un caparazón para verdaderamente rebotar y evitar entonces cuando estás en el proceso más grave del ataque, cuando estás hecho verdaderamente un zombie del que te ataca. Entonces, para cortar eso se usa mucho estos temas de coco y por fin descansa la persona. Y entonces, poco a poco, a lo largo de las noches, la persona puede descansar y poco a poco entonces empieza a abandonar este tema. Hay otras cosas que me han recomendado que les dé y se las voy a dar un poco más adelante. Ayer mismo tuve sesión con una persona que tiene mucha profundidad y me dio otro tema que también les voy a dar un poco más adelante. Porque ya consulté y parece que no es para esta sesión, pero en la próxima les voy a dar varias cosas que se pueden utilizar para tratar de evitar que el que ataca los vea y los registre. Esto no nada más es lo de Fortune, sino que yo voy consultando pues, a diferentes gentes que tienen como ciertas habilidades para que podamos entre todos tener una clase donde tengamos herramientas a través de las cuales podamos trabajar con las limitaciones evidentes de un estudiante que soy yo, pero al final esto puede ser como un jardín de niños o un segundo de primaria o de EGB, pero que los anime a ustedes a buscar personas que evidentemente están más preparadas y poco a poco encuentren la ruta con la idea de ayudar. Entonces, el coco sí tiene hay muchas acepciones
Y claro, el problema, como dice Dion Fortune, es cuando estas ceremonias que han sido transmitidas por entidades muy altas empiezan a manosearse y a cambiarse, a malinterpretarse y se convierten en superstición. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y ya llegaremos más adelante también a ver cómo detectar cuando es una superstición. El clarividente lo tiene fácil porque ve las formas mentales, pero nosotros no. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con qué leemos y qué usamos. Lo que estamos usando aquí es literatura teosófica y alimentada por pues, lo más alto que los teósofos hemos tenido, que son los maestros de sabiduría. Y entonces hay que tomarla, yo creo que en cierta consideración y por supuesto hay que analizarla, hay que repasarla, pero sí lo del coco, podríamos hacer toda un análisis de cuáles son las cosas relacionadas con el dichoso coco y por qué tiene tanta fuerza, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que tiene mucha fuerza y se usa mucho, recoge con mucha facilidad. Se usan otras frutas también como absorbentes, ya lo veremos más adelante, pero sí el coco tiene lo suyo. El coco tiene muchas cosas, Pati. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, hay que distinguir la magia ceremonial. Es una cosa. Sí. Dion Fortune era maga en el sentido real de la palabra, como el Eliphalet Levi, por ejemplo, ¿verdad? De gran calado, ¿no? Entonces, ellos podían hacer esos rituales y todas esas cosas y darle, no necesitaban casi ni darle energía, ni poder al dedo, ni poder a lo que fuera, porque ya estaban entrenados en ese sentido. Nosotros tenemos, si vamos a hacer algo de lo que dice allí, que de la sal y todas esas cosas, hay que poner fuerza interna, porque si no, es como, ay, hago así y ya, o hago así, así y ya. No, eso no es así. Primero hay que poner la intención, después hay que poner fuerza interna y de acuerdo a la fuerza interna de esa persona, trabajará o no trabajará lo que está haciendo, porque no hay que confundir magia con magia ceremonial, que es lo que se trata de hacer el círculo y todas esas cosas, se le llama magia ceremonial, no la podemos confundir con la magia natural. El coco, el plátano, lo que sea, todas esas cosas vienen desde la época antigua que se usaban determinadas cosas para hacer cosas especiales, pero eso no es magia. Y además, eso a veces es usado para hacer el mal y claro. no el bien. Sí, sí, sí. Entonces, hay que diferenciar esos conceptos. Por ejemplo, yo considero que nosotros en el estado actual que tenemos de evolución, bueno, hay unos que tienen más evolución posiblemente, nadie lo sabe, solo el ser interno y su maestro interior y el exterior son el que puede saber quién está evolucionado y quién no, y eso no lo van a decir jamás. Entonces, en el estado actual nosotros todavía nos falta mucho para practicar la magia ceremonial, como dijo Blavatsky. Blavatsky dijo, nosotros somos estudiantes de filosofía y de esoterismo filosófico, pero no práctico, porque para ser verdadero mago práctico tiene que tener ya un poco de visión, que pueda ver más allá, como digo yo vulgarmente, y me perdona, más allá de mis narices. Si yo no puedo ver lo que estoy haciendo y qué resultado me está dando, es muy difícil que la cosa funcione. Pero también no nos podemos olvidar de la intención, decirle. Por eso la sal se puede bendecir, como dice Dion Fortune, ¿verdad? La sal, el agua, lo que sea. Pero a ver, tenemos la fuerza interna para que verdaderamente esa sal quede magnetizada, porque la bendición lo que hace es magnetizar el producto. Es todo, no es nada más. No es algo milagroso, ni secreto, ni nada de esas cosas. Pero hay que tener fuerza interna. Y eso pues solo con mucha práctica, mucha esa y dedicarse por el camino de la magia, que no es un camino fácil.
Lucio Dion Fortune le costó la vida meterse Claro, con los alemanes, magos negros. se la Por ejemplo, guardaron. la SS, y eso casi nadie lo sabe, usaba una runa. Esa runa es la runa de la victoria. Y con las runas se puede hacer muchas cosas, pero aquí en nuestro medio no se usa más en el norte, en el norte pues de Europa. Entonces, esa runa no fue escogida al azar, la escogieron precisamente para poder ellos tener poder ante los demás porque querían ganar la guerra. Pero gracias al cielo, la jerarquía blanca puso la mano y por eso eran las fuerzas oscuras contra las fuerzas blancas de la luz. Entonces, son cosas que la gente piensa que así y no se dan cuenta que el símbolo, la forma, trae una energía y esa energía va intrínseca en el símbolo. Hay un símbolo que por ahí lo usan mucho, es parecido al es como una línea y luego dos así. Esa es una runa y es la runa usándolo de la parte negativa. Y hay muchos muchachos y en la ropa se ven y todo eso. Ah, sí. Así que uno tiene muchas cosas, hay mucho que aprender, amigos. Por más que uno cree que sabe, no sabe nada. Bueno, yo por lo menos digo, no sé nada, solo que uno aprende cositas, va aprendiendo cositas y a veces esas cosas han dolido para poder aprenderlas. Pues Gracias, sí, hermano, eso es todo. gracias. Perdonen. Sí, siempre nos ayudas mucho, Ángela, aclarando temas. Yo creo que a veces cuando no te queda más remedio que aprender por las malas, pues tienes que ponerle mucha devoción a lo que haces porque pues, te están atacando. Yo creo que no es lo mismo aprenderlo sin que te estén atacando a aprender las cosas cuando te están atacando. Sí, la devoción es lo que se llama la intención. Claro, O sea, la tú gente estás dice, atacado. yo tengo devoción en este santo. Sí, es que tiene la intención de que ese santo o el que sea te va a ayudar. Y Claro, sale porque estás utilizando la mente, el poder del pensamiento. poder Entonces, por interno. eso los maestros dicen, la intención es lo más importante. Si nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por el bien de los demás, nos sale. Pero sí a veces cosas de magia superior, magia ceremonial, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, Eso gracias, es lo gracias. único que les puedo decir. Gracias. Y sí, bueno, por eso cuando vean ustedes una persona atacada o lo que fuera, lo pueden canalizar, por lo menos para saber de qué se trata, como si fuéramos farmacéuticos, y ya luego mandarlos con alguien que tenga más conocimiento para ayudarlos. Pero regresando al tema, cuando uno está siendo atacado, es cuando uno está en un puesto de vigía y están disparando. Pero a veces hay simulacros, a veces estas clases son simulacros, es saber que por si acaso, por si de repente, por lo que fuera. Y hay que aclarar cosas de acuerdo a lo que se dio en Fortuna. Entonces, como ya nos dijo Ángela, esto no es para que empecemos a hacer círculos de magia y lo que sea, así nada más. Simplemente, pues si quieren entrar en lo que se le da alta magia, que la misma Fortuna dice que es allá cuando se va para los planos, el plano de astral y el mental, los más altos del astral y el mental, ya estamos hablando de alta magia que cosas que yo todavía no domino bien, pero de alguna manera leyendo y leyendo y leyendo y probando y exponiéndose a gentes que saben eso, uno pues, más o menos puede tener estar medianamente preparado para cuando llegue alguna situación complicada, saber por lo menos qué es lo que está pasando y por lo tanto qué es lo que qué es lo que se debe hacer, que para eso son estos cursos, no son cursos para iniciar a nadie, son cursos para compartir información y lecturas. Y hay lecturas muy potentes, como esta que estamos viendo de Dion Fortune, y otras que ya se han dado en las clases anteriores. Entonces, pero no para uno de aprender cosas de tantas lecturas y cosas, pues todo el tiempo uno aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y, a veces hay que ser bastante espirituales para meterse en estas cosas. No podemos como materialistas meternos en estas cosas. Como dice Dion Fortune, si usted es materialista, mejor ni se meta, porque le va a pasar a una locomotora por la cabeza. Tiene usted que entender que hay otros principios, tiene que entender que hay otros círculos, otros globos. Si no entiende usted eso, no se meta, porque le va a caer ahí una cosa, es lo que yo podría decir. Ángela. Sergio. Muy rápido, Enrique, gracias. Usted que está diciendo que ha sido atacado
por ejemplo, los que no conocemos nada de este tema que ahorita se está comentando, eh, entonces, ¿cuál podría ser la recomendación? ¿Es eh, protegerse, uno hacerlo, protegerse porque no hay de otra? ¿O simplemente quedarse así, No, no, siempre uso yo el el famoso monólogo de Hamlet, que así empieza, ser o no ser. ¿Qué hay que hacer? Eh, Apechugar y que nos cargue encima toda o hacerle frente al destino, es lo que dice, y empieza un largo monólogo. O sea, es un dilema de toda la vida, de todos los tiempos. ¿Qué puedes hacer? Como teósofos, aprender a defenderte, porque no sabes si es karma, y si es karma, pues bueno, defiéndete para que no te vaya a destruir. Luego, a veces tienes una fuerza atacante que es única y que tú por despistado y por bobo y por tonto no te diste cuenta que había algo que realmente estaba haciéndote daño y haciéndole daño a tu relación o lo que fuera, y no te das cuenta. Se lo empiezas a achacar con tu mente racional a diferentes circunstancias, pero no a la circunstancia real de que hay una intención de alguien para dañar eso. Y luego te encuentras con que no nada más era uno, que en realidad los que están atacando son 4 o 5. Entonces, yo, aunque no he leído todavía eso, diría que hay ataques monurales de una sola persona que te está atacando y que además tiene su brujo de dos frentes con un enjambre ahí de brujos, o de 3 o 4 o 5, y al rato te encuentras que tiene 7 frentes y es una locura. Es una locura porque habla de lo muy descuidado que has sido para darte cuenta de estas cosas. La vida te las ha puesto y tú has insistido en usar tu mente racional. Estoy hablando en mi caso. Y entonces llega un momento, ya casi estás, pero estás en la orilla del desfiladero y dices, ¿y ahí cómo le hago? Pues tienes entonces que tienes que pedir ayuda. Y en la ayuda pues vas descartando primero qué atiendes, qué no atiendes, pero el tema es defenderte y tratar de que el tribunal kármico de alguna manera pueda incluso transmutar, aparte del karma, al karma de comprensión. Hay muchas formas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Eso lo aprendí yo con un inicial, que hay formas de transmutar el karma. No lo puedes quitar, pero sí lo puedes transmutar en ciertas condiciones cuando hay un sufrimiento paralelo. O sea, es un poco complejo y siempre hay muchas matemáticas relacionadas con eso. Entonces, lo que te digo, Sergio, es que si eres de esos que les llovió y no se dieron cuenta, y si sigues en la mente racional, al rato ya estás en el precipicio. Y ahora hasta la siguiente encarnación. Entonces, en algún momento dado, tienes que aprender que hay fuerzas, no nomás ver las teóricas, porque yo estudio ocultismo de hace 25 años, pero nunca me metí con eso ni con mis pacientes. Y tuve pacientes, debo reconocer. Y le fui dando la vuelta y la vuelta, y entonces al final, pues he tenido ahí cosas muy desagradables. Entonces, por eso hay que darle la vuelta a esto y verlo como una esfera por todos sus lados, como decía Einstein, en la relatividad, y ya que ves todo, entonces puedas tomar una decisión sabia. Y en esa decisión sabia tienes que moverte como todo, de los puntos que existen en el universo, pues hay puntos que están más expuestos, puntos menos expuestos, o como en el ajedrez, hay defensas más sólidas, o sea, puedes usar los símiles que sean, pero al final tienes que hacer algo, si no te cae la locomotora y pierdes la oportunidad de reaccionar a las cosas que te está demandando, que por alguna razón te las ponen. Es lo que te podía decir, no sé si te medio expliqué del asunto. Que los ataques existen y hay que estar al tanto. Lo que pasa es que algunos ataques vienen también por karma, porque si no hay un karma con la otra persona, no se van a encontrar y no va a haber un ataque. Pero siempre hay que estar ojo vivo en todo. Tan es así que fíjese que a Madame Blavatsky los maestros le hicieron un anillo especial, Así, el famosísimo. porque ella era atacada constantemente y sobre todo con pensamientos de envidia y de todo que le mandaban a ella, afectaban su trabajo y afectaban su vida. Y ese anillo existe todavía. ¿Lo tienen Lo los tienen en la presidentes de llave. la sociedad, Ángela? ¿Ah? Los tienen los presidentes de la sociedad, se los van pasando de presidente en presidente, se dice. El Sí, famoso anillo de se Blavatsky. supone que pasa de presidente a presidente, pero solo lo usan en determinadas ocasiones muy importantes. John Fortune creo que fue la que más lo llegó a usar político. Ahora, está el caso que yo creo que todos los teósofos conocen el caso de Subarro. Subarro, su esposa, estaba muy enferma. Él ya era un chela
iniciado por el maestro y muy adelantado, porque solo Madame Blavatsky, Subarro y Podían precipitar. Duval-Cool podían sacar las cartas precipitadas por los maestros correctamente. Los otros chelas que habían en ese momento no. Entonces su esposa enfermó muy grave y él, para salvarla, se puso a utilizar unas cosas que él creyó que iba a dominar y no. Él murió con dolores muy atroces y aunque Olcott sí le daba algún respiro, ¿no? Le ponía las manos y tal, y bueno, le daba respiro, pero así hasta que finalmente él dijo, ya me llama mi maestro, ya es hora de irme. Se metió a su cuarto y allí falleció. Chicos, muchas gracias a todos por mantener viva esta clase. Yo aprendo una barbaridad. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien y muchas gracias.